Economía social de mercado. Desde mediados del siglo XX, los autores de la Escuela de Friburgo diseñaron un modelo de vida económica y social conocido como economía social de mercado. Y este es un modelo flexible que permite acoplarse a los cambios que tanto la economía como la sociedad experimentarán. Entre los principales puntos que esta teoría destaca son la importancia que tiene la iniciativa privada como el motor del crecimiento económico, el régimen de propiedad privada que lo permita, condiciones de competencia que impidan la concentración e inequidad de la oferta y demanda, el mercado como principal herramienta de asignación de recursos y formación de precios, deberes y responsabilidades de los individuos y sus roles en la sociedad, además de asegurar la redistribución de la riqueza, eliminar las barreras de acceso a oportunidades y proteger a quienes se encuentren en condiciones desfavorables. Este conjunto de elementos orientaría la existencia del bien común. Alfred Müller-Armack, en su obra Sistema económico y política económica, 1976, lo definen como un sistema que combina la competencia sobre la base de la iniciativa libre de los individuos con la seguridad social y el progreso social. Estado social y democrático de derecho. Según la RAE, Estado democrático de derecho es un estado en que los poderes públicos asumen una posición activa prestacional con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de la distinta situación económica y social de cada uno. Históricamente y de manera más académica, el Estado social de derecho se puede definir como una forma de organización política que se caracteriza por la especial naturaleza de su misión: asegurar el respeto, la garantía y la realización integral de los derechos humanos, los cuales se convierten en el fundamento y la razón última de ser del Estado. Así, los derechos humanos encuentran un nuevo significado en el Estado social de derecho. En efecto, esta clase de organización política adopta una estructura jurídica que no se limita al reconocimiento formal de los derechos humanos, sino que somete a las instituciones al mandato de actuar para crear condiciones sociales y materiales que permitan hacer realidad el disfrute de esos derechos. ¿Cómo se garantizan los derechos sociales en un Estado social y democrático de derecho o en una economía social de mercado? Se garantizan a través de normas que en general se denominan leyes. Entre estas leyes existe una que es la más importante y cuyo respeto se impone a todas las demás normas: la Constitución. El Estado de Derecho es la primera manifestación del Estado constitucional. Esto es regido por un ordenamiento jurídico político que propugna por el bien común y por el respeto de los derechos de las personas. El primer grupo de derechos que reconoce y protege la Constitución en el Estado de Derecho son los llamados civiles y políticos. ¿Cómo se vincula la subsidiariedad con ambos modelos de Estado? Desde una perspectiva negativa, ello implica la libre iniciativa individual para el desarrollo de las más diversas actividades, mientras se persigan fines lícitos. En este ámbito se reserva al Estado cumplir sus funciones indelegables, básicamente relaciones exteriores, defensa, administración de justicia y provisión de bienes públicos. En este punto, la subsidiariedad refleja plenamente postulados del liberalismo económico clásico. Desde una perspectiva positiva, la subsidiariedad abre al Estado la posibilidad de intervenir subsidiariamente en un determinado ámbito, cumpliendo algunos requisitos y exigiéndosele a su vez los denominados requisitos post-intervención. Entre los primeros destaca el que se trate de actividades o fines que apunten a un bien común, que los privados no estén logrando un determinado fin o no exista presencia de privados en un ámbito fundamental para el bien común, y que el Estado haya agotado lealmente todos los esfuerzos para que dichas actividades sean desarrolladas por los particulares. Entre los segundos, encontramos que el Estado debe continuar incentivando a los particulares para que tomen o retomen dicha actividad y debe retirarse de un ámbito abandonando completamente su intervención subsidiaria una vez que los particulares estén en condiciones o estén asumiendo dicha actividad. Desde la perspectiva económica, la subsidiariedad reserva por razones de libertad y eficiencia un lugar privilegiado a la libre concurrencia de oferentes y demandante a toda clase de mercados de bienes y servicios. Ello deja al Estado en su rol de poder intervenir de manera eficiente, siempre que los beneficios de la intervención sean superiores a los costos. Frente a las fallas de mercado, sabemos que esta intervención es problemática para las fallas de regulación y los problemas de acción colectiva. A su vez,
Ello también implica que el Estado genere bienes públicos. Esta generación de bienes públicos no se opone a su participación, ahí donde existen bienes privados con componentes de bien público o que generen externalidades positivas, donde se recomienda una participación estatal limitada y focalizada, por ejemplo a través de subsidios. Con todo, una mala intervención subsidiaria es aquella que utiliza conceptos como bien común o algún justificativo económico vago para la consecución de cualquier objetivo, sea este político o para favorecer a determinados grupos de interés. Ello implica un esfuerzo permanente por objetivizar a través de parámetros y estándares claros regulatorios el que la intervención estatal se limite a cumplir con los roles antes descritos y bajo un serio examen de costo-beneficio y costo-efectividad de su actuación. Más aún si estamos ante recursos por definición escasos, con usos alternativos y a los que queremos destinar aquellas políticas o programas sociales donde alcancen los mayores grados de rentabilidad social. Por todo esto es posible considerarla como un concepto que forma parte de algún modelo económico de Estado, pero nunca por sí solo un modelo de gobierno. ¿Cómo se vincula el concepto de solidaridad con los modelos antes mencionados? ¿Qué cambio implica? ¿Cómo se ha adoptado en otras realidades y territorio? Bueno, el concepto de solidaridad está intrínsecamente vinculado a una democracia con tintes sociales, debido a que para resguardar y asegurar derechos, entre ellos están las cooperativas de trabajo, fondos de pensiones y tantas políticas de gobierno en pro de derechos básicos para ellos que no pueden brindárselos por sus propias manos. Implica cambios como la repartición de las riquezas de manera un tanto más equitativas, políticas de gobierno e intervencionismo del Estado en políticas sociales para asegurar algún sector específico, o en algunos territorios, como países nórdicos, se ha adoptado, por ejemplo, en medidas igualitarias para todos, concediendo el cobro de impuestos a cada habitante para asegurar la educación y salud de calidad para todos. En otros países, como Latinoamérica, se optan por medidas más subsidiarias, en donde se incurre en un mayor gasto fiscal para subvencionar bonos y proyectos sociales. Para finalizar, analizaremos el efecto de la globalización en ambos modelos económicos y cómo este se vincula con los conceptos de factores de la producción. Como ya sabemos, la globalización actúa en todos los modelos económicos de los diferentes países de la orbe, permeando todos y cada uno de los campos de la actividad humana a través del proceso de globalización que actúa a través de los flujos comerciales del capital, información y conocimiento. Este modelo circula alrededor de todo el mundo e involucra en mayor o menor medida, como ya dije anteriormente, a la gran mayoría de los países. Sin embargo, el proceso es profundamente asimétrico y favorece a un pequeño grupo de naciones altamente desarrolladas, quienes en el fondo controlan la economía mundial, mientras la mayoría de los países debe conformarse con un papel de actores pasivos y altamente vulnerables a los cambios internacionales, influenciados por las políticas aplicadas por los centros de poder económico, político, cultural y militar. De este modo, el consumo se traslada a través de diferentes canales a las naciones menos desarrolladas, las cuales sin haber alcanzado el nivel de desarrollo óptimo, se ven abocadas a asimilar patrones culturales ajenos a sus propias realidades, provocando distorsiones de índole estructural e impidiendo el desarrollo del mercado interno. Un efecto importante es la imposición por parte de organismos como el FMI y el Banco Mundial, bajo el comando de las transnacionales, de políticas de ajuste estructural de las economías dependientes, tales como una mayor apertura a la competencia externa, privatización de las empresas estatales y extranjerización de las privadas nacionales, flexibilización jurídica para que haya una mayor afluencia de inversiones extranjeras y la flexibilización laboral para garantizar un marco jurídico de explotación de recurso humano local en condiciones ventajosas.